Audio Jungle. Bueno, a mí me tocó explicar el temporizador 555. En este caso vamos a explicar qué es, su funcionamiento y sus terminales. Empezamos con que es un circuito integrado que funciona mediante pulsos eléctricos. Eso quiere decir que es capaz de establecer una conexión con ese pulso entre abrir una compuerta, un sí o un no, podemos decirlo así. ¿Cómo funciona? Este es, Está compuesto con varios comparadores de electricidad que tienen con compuertas NOT y una compuerta lógica NOT. A continuación les explicaré sobre los terminales. En este caso son las compuertas 1, 2, 3, 4 hasta el 8. En primera compuerta tenemos a la tierra, que va colocada a tierra. Ahora sí, el disparo es para que nos indicará el temporizador. En la salida tenemos que el circuito vuelva a entrar en energía o vuelva a expulsarla. 5. El control de voltaje. Aquí controlamos el voltaje. Si se le da más voltaje puede dañarse el circuito. Vamos con el umbral. Sirve para establecer el tiempo del temporizador. La descarga es para generar el tiempo que tenemos del umbral hacia la descarga. Y la fuente de alimentación es para que vaya conectada la alimentación y no cause algún cortocircuito. Originalmente tenemos aquí las terminales ahora sí que lo tenemos en idioma inglés, pero nosotros lo tenemos a conversión a español. A continuación aquí se presenta el timer, así es como funciona y podemos observarlo en circuitos que ya hemos hecho. Yo les explicaré un circuito de timer 555. Para empezar tenemos que nuestro capacitor está colocado. Este hará que hagamos puentes para que pase a nuestro condensador, que es donde se va a alimentar, almacenar energía para pasar a nuestras resistencias. Una vez ya teniendo en cuenta todo eso, pasamos a nuestro timer 555, el cual previamente hacemos unos puentes, el cual alimentará nuestra resistencia para pasar a nuestro LED. Y una vez que tengamos eso con nuestra fuente de alimentación, subiremos nuestro voltaje para que nuestro LED encienda dependiendo de la intensidad de nuestro voltaje. Buenas tardes, a mí me tocará la parte de las lógicas secuenciales. Las lógicas secuenciales son circuitos esenciales que utilizan un concepto de la teoría de circuitos llamada lógica secuencial. La lógica secuencial se basa en el estado de las entradas, así como en los datos almacenados en la memoria del circuito. Uno de los aspectos más importantes de la lógica secuencial es el concepto flip-flop, el cual iremos definiendo poco a poco. ¿Qué es el flip-flop? Los flip-flops son conmutadores internos en un circuito secuencial, ya sean abiertos, estos permiten el flujo de información, o cerrados, impidiendo el flujo de información. ¿Cómo funcionan los flip-flops? Los circuitos secuenciales son aquellos en los cuales su salida depende de la entrada presente y pasada. Dentro de estos circuitos se tienen los flip-flops. Los flip-flops son dispositivos con memoria más comúnmente utilizados. Algunas de sus características principales son: número 1, que asumen solamente uno de los dos posibles estados de salida. Tienen un par de salidas que son completos uno de la otra. Y el número 3, tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie. A continuación les explicaré el flip-flop SR, SZ y reset. Estas son entradas de voltaje, por así decirlo, de compuertas lógicas. Ocupan dos compuertas NOR y las salidas que son Q. Estas son manipulables. Si quiere que sea por aquí la salida, por aquí va a ser, y esta va a bloquearse, y en el sentido contrario. Como ya le indiqué, se busca manipular esta salida. Ahora explicaremos el circuito de flip-flop SR. Bueno, aquí como podemos ver tenemos un circuito integrado que nos funciona como las compuertas que anteriormente habíamos dicho.
Primero lo que tenemos que conectar son a la alimentación, a su pin de potencia. Después hacemos al pin de tierra. Ahora en la entrada, estas van a ir junto con un jumper y una resistencia, las cuales van a estar dando las señales a nuestros LEDs. Estos a su vez tienen los jumpers a tierra y sus correspondientes resistencias. Ahora, en la entrada 2, salida 1, disculpa, sacamos lo que viene siendo para el siguiente LED a su resistencia. Pero estas son a las compuertas de nuestro compensador, me imagino. No, conmutador. Esto es un conmutador que funciona como puertas. Ahora, aquí están nuestras resistencias para nuestro LED. Aquí tenemos nuestras puertas y si las seleccionamos, quitamos una, ponemos otra y le añadimos el voltaje. En este caso vamos a ponerle una corriente de 10. Vemos que un foco nos funciona, como podemos aquí observar con la compuerta. Ahora vamos a abrir la primera compuerta y voy a prender el primer LED. Abrimos las dos compuertas y prenden los dos LEDs. 3. Ahora para terminar cerramos las compuertas y como no tiene alguna otra indicación manda a sacar la salida hacia el otro LED. Y pues eso sería todo. Aquí podemos ver nuestro osciloscopio, donde podemos estar checando la corriente. Si la alteramos se empieza a distorsionar y ya dependiendo a qué voltaje le apliquemos, ya. Eso sería toda la parte del... Bueno, yo les explicaré qué es el flip-flop T. El flip-flop T cambia de estado en cada pulso de T. El pulso es un ciclo completo de 0 a 1. Las siguientes dos figuras que tenemos aquí a continuación muestran un diagrama de bloqueo y una implementación del FFT mediante un FFCR y compuertas adicionales. Nótese que la implementación del FFT, que es en este caso, las dos entradas del FFCR están conectadas por compuertas AND. Ambas conectadas a su vez a la entrada T, que en este caso están conectadas por esta T. Además, la entrada Q está conectada a la RQ y la S de igual manera. Esta conexión está así para permitir que el FCR cambie de estado cada que manda un dato a T. En la tabla de bloqueo podemos ver que T pasa por a través del FFT y estas son sus compuertas de salida, de bloqueo, perdón. Bueno, a continuación presentaremos el flip-flop T. En esta ocasión utilizaremos los mismos circuitos que el flip-flop SR. En este caso, el primer circuito obviamente le ponemos su potencia, su voltaje y sacamos salida. En este caso, la entrada va a estar conectada al conmutador. En este caso se va a estar guiando para prender los LEDs de la siguiente manera. Al principio, en este circuito integrado le mandan la señal al siguiente circuito, y este circuito lo que va a hacer es darle visto bueno para que prendan o no prendan dependiendo a la compuerta que va a estar abriéndose con el conmutador. En este caso vemos si apretamos el 4, en este caso nuestro LED rojo va a dejar de prender. Si prendemos otras compuertas va a prender, pero en este caso si cerramos otra compuerta vuelve a cerrar. O sea, es dependiendo de cada compuerta de un sí y un no. En este caso serían ceros y unos. Ahora explicaremos el flip-flop JK. Este está combinado con el T y el SR. El T funciona con puertas 1 y 1 de JK y las manda a las salidas. Y saliendo de las compuertas AND sale el flip-flop SR, que anteriormente ya lo habíamos explicado. La siguiente flip-flop de bloqueo funciona de la siguiente manera. Podemos explicarlo aquí. A continuación le presentaremos el JK flip-flop.
Primero pues conectamos lo de la tierra, los puentes de la potencia y los puentes de positivo y negativo de nuestra fuente. A continuación ponemos el puente de tierra a nuestro circuito y también la potencia. En este caso acá lo tenemos a la mitad, tierra y potencia. Ahora acá ejecuta el K1 y nos manda a la línea donde vamos a estar conectado al siguiente LED, a estos LEDs. Ahora, J1 está representado para la compuerta. Estas son para distinguir a los LEDs. Ahora, el reloj nos sirve para cada vez que abrimos el conmutador, la puerta, los LEDs, nuestras salidas van a estar intercambiándose. En este caso ahorita lo vamos a mostrar. Si cerramos y abrimos la compuerta 3, se prende nuestra salida Q. La volvemos a abrir y cerrar y invertimos el resultado de la compuerta. Eso sería todo de nuestro flip-flop JK. Bueno, ahora explicaré qué es el flip-flop D. El flip-flop D es uno de los FF más sencillos. Su función es dejar pasar lo que entra por D. Es, en este caso, va a dejar fluir a la salida Q, que es en este caso, aquí va a dejar entrar y aquí va a salir normalmente. Después de un pulso de reloj. Es junto con el FFJK uno de los flip-flops más comunes con reloj. En el siguiente diagrama de bloqueo representa el flip-flop que, como dije, deja entrar rápidamente y sale por aquí. Menciona el flip-flop D, que funciona como compuerta, pero que dependiendo a lo que presionemos, el circuito nos dará el interruptor entre el 1 y el 0, un sí o un no. Ahora, cuando apretamos el push button, se nos apaga un LED. Esto se debe porque está conectado hacia el reloj. Cuando lo apachurramos, manda la señal hacia la línea de las resistencias de nuestros LEDs. Estas resistencias van a estar conectadas también a su cátodo de LED. Ahora, aquí en la parte del circuito integrado tenemos para establecer la entrada hacia el conector al conmutador. En este caso sería nuestra puerta 1. Cuando abrimos la compuerta 1 y apachurramos el push button, se nos apaga, como anteriormente había dicho. Si hacemos al revés, hace lo mismo, pero ahora le da la indicación 0. En este caso sería nuestro LED azul. Y abrimos la compuerta del conmutador y ese sería nuestro 1 y se abre el LED amarillo. Bueno, ahora explicaré los dispositivos MSI secuenciales. Los circuitos MSI son los que están constituidos por un número de puertas lógicas comprendidos entre 10 y 100, aunque se pueden diseñar a partir de puertas lógicas. Estos circuitos se pueden tratar como componentes, asignándoles un símbolo utilizando una cierta nomenclatura. El registro es la versión MSI de estos elementos. Se puede definir como un registro. Como un registro es el elemento capaz de almacenar varios bits, en general una palabra. Por lo tanto, un elemento de memoria se puede tratar como un registro de un bit. La clasificación, según la escala de integración de un MSI, es máxima de 100 compuertas lógicas. Como podemos ver, nuestro circuito MSI está compuesto por dos cosas, que es el circuito de comunicación y el circuito aritmético. Estos son los más comunes, que es el multiplexores, codificadores, decodificadores, que es un de multiplexores, y convertidores de código. En circuitos aritméticos tenemos que es comparadores, sumadores, restadores y multiplicadores, que los más comunes que ocupamos día a día son estos. Podemos ver nuestro diagrama en Select, es cuando seleccionamos las compuertas, en Enable es cuando abrimos nuestras compuertas, y aquí es donde ya es cuando empieza a pasar la información de nuestros datos. Explicaremos lo del circuito secuencial.
Como podemos ver aquí pusimos 7 LEDs, los cuales están unidos a nuestro cable, que en este caso es donde va a pasar nuestra corriente. Aquí hicimos un puente, el cual va a pasar hacia nuestras resistencias para que cuando nosotros presionemos estos vayan prendiendo de forma secuencial. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos las resistencias unidas junto con los LEDs para que pase la energía. Una vez teniendo en cuenta eso, pues vamos a conectar pues más que nada nuestros cable, protoboard o jumpers o lo que tengamos. Los vamos a conectar a esta fuente, que es donde va a ser la alimentación. Le ponemos en iniciar simulación y como podemos ver, cuando prendemos esto ya se van prendiendo secuencialmente. Si yo prendo esto, se van de una forma de serie, y una vez presionando es cuando lo hace, pero ahora invertidamente, porque cada botón tiene una secuencia diferente. Nuestra fuente de alimentación es donde pasa la energía, y esto sería todo en nuestro circuito secuencial. A nosotros nos tocó hablar sobre los convertidores analógico a digital. Vamos a hablar sobre sus tipos. Uno de sus tipos es el sigma delta. Este tipo de convertidor se caracteriza por tener un solo byte de resolución. Este tipo de ADC tiene una gran resolución, pero es de los más lentos que existe. Se utiliza en aplicaciones que requieren una muy alta resolución y una baja velocidad, como por ejemplo el audio. Otro tipo es aproximaciones sucesivas. Estos convertidores prácticamente son los más completos, ya que ofrecen precisión, una alta velocidad y un bajo consumo de energía. A grandes rasgos, este dispositivo cuenta con un comprador, un módulo SAR y un convertidor digital a analógico. Bueno, yo voy a decir otros dos tipos de convertidores analógico-digital. Uno es flash. Este tipo de convertidor se caracteriza por su sencillez y por la rapidez que tiene, ya que estos solo están conformados por capacitores y comparadores y resistencias. Capacitores no. El que sigue es incremental. Los convertidores incrementales tienen una precisión muy alta. Pertenece a una subclase de otros tipos como Celta-Digma. Estos tipos pueden ser fácilmente multiplexados. Y también voy a decir dónde se aplican los convertidores analógicos digitales. Estos se aplican en la luz, la temperatura, el aire, el sonido y prácticamente en todos los sistemas electrónicos que pues existen. Y sería todo de nuestra parte. A continuación presentaremos la entrada y salida analógica. En nuestro caso, nuestra salida digital sería Arduino. Más o menos se conoce su funcionamiento. Nuestra parte analógica sería nuestro potenciómetro. Ahora, no tenemos el puente conectado a positivo y negativo a nuestro Arduino y también al protoboard. El LED está conectado al Arduino ahora va a estar conectado a nuestro Arduino el LED, el que dará la indicación de la salida analógica. Ahora, si nos damos cuenta, con el potenciómetro podemos alterar esa salida. Entre más pongamos el potenciómetro, más se encenderá el LED, y ya dependiendo del voltaje es el que nos dará la iluminación del LED. Yo voy a hablar sobre los convertidores digital analógico, empezando por qué es. Generalmente un conversor analógico digital es un dispositivo eléctrico que convierte una entrada analógica de voltaje a un número digital. La salida digital puede ser usada en diferentes esquemas de codificación como binario, aunque algunos dispositivos no eléctricos o parcialmente eléctricos pueden ser considerados como conversores analógicos digitales. También un sistema digital es una conversión de dispositivos diseñado para la manipulación de cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital. Esto se refiere a que solo pueden tomar valores discretos. También, y algo curioso a mi punto de vista, es de que para la implementación de los circuitos digitales se utilizan las puertas lógicas, que es un tema que acabamos de ver recientemente en la clase, que es lo de AND, OR y NOT, y pues también los transistores.
Ahora, un DAC, que es lo de digital analógico, contiene normalmente una red resistiva divisora de tensión que tiene una tensión de referencia estable y fija como entrada. Para esto hay que definir qué tan exacta será la conversión entre la señal analógica y digital, por lo cual se define la resolución que tendrá. Algunas de las características que tienen los ADC en entrada y salida, empezando por entrada, es el número de canales, el tipo de señal que es de tensión o corriente, el margen de valores que se maneja como máximo y mínimo, la polaridad que es unipolar y bipolar, la tensión de referencia que es interna, externa y exactitud. Después de eso es la salida, bueno, en las características de los ADC, que es en la parte de salida, que es el número de bits, que se refiere a la resolución, el código de salida, que viene siendo binario BCD, el formato de serie, que puede ser, el formato que puede ser en serie o en paralelo, después la velocidad de salida, que se refiere al bitrate, los niveles de tensión alta, que son la existencia de latches. Ahora para las características de las DAC, que son generalmente, son análogas a las de los ADC, con la salvedad de que la entrada es digital y la salida es análoga o analógica. Estos, por ejemplo, se habla por ejemplo de error de cero a la salida y no lineabilidad de salida. Para la velocidad y el tiempo de conversión se genera una determinada banda de error alrededor del valor final, considerado claramente. Ahora, las ventajas de los circuitos digitales es de que tienen una reproducibilidad de resultados y constancia, ¿no? Después también tienen facilidad de diseño, flexibilidad y funcionalidad. También tienen la programabilidad, la velocidad, que son bastante económicas en comparación a las otras, que son las analógicas. También tiene un avance tecnológico constante. Bueno, ahora para la conversión digital analógica, un DAC lineal con código de entrada binario puro se obtiene a partir de una palabra digital de cierto número de bits, con esta parte que les estaré poniendo aquí arribita. Y bueno, según la relación, que también les estaré poniendo ahí la fórmula en la pantallita, donde V con subíndice de FE es el valor de fondo de la escala y el valor máximo de V con subíndice de 0 es V subíndice O max igual a V subíndice FE, que es 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Ahora para la conversión lo perdí. No, está ahí. Ahora, un ADC, como bien ya se dijo, convierte una señal analógica a la entrada, que lo dijimos que o tensión o corriente, en una palabra digital, en un código determinado paralelo o serie, según la relación determinada, y existe una gran cantidad de tipos de ADC, muchos más que en los DAC. Y bueno, una posible clasificación podría ser los ADC directos y los ADC indirectos. Los ADC directos son sin realimentación, que pueden ser paralelos o flash, con retroalimentación, que se refiere a lo de bit a bit, aproximadamente un poquito sucesivas, y no bit a bit, que es de servo o tracking, mientras que los ADC directos son sin realimentación y por un intervalo de tiempo o por frecuencia de convertidor V sobre F, y también con realimentación, o sea, puede tener tanto sin como con los ADC. Presentaremos un circuito de digital analógico. En esta ocasión, nuestras fuentes de voltaje serían nuestra señal análoga, ya que podemos manipular el voltaje. Y en la parte del conmutador tenemos nuestra señal digital. Esta nos va a servir para abrir y cerrar las compuertas. En este caso vemos que nuestro circuito lo tenemos aquí de amperaje, que amplifica el voltaje.
Bueno, con estos puentes y las resistencias, cada una bien colocadas, y aquí podemos medir nuestro multímetro de voltaje. Acá veremos cómo se modifica ya dependiendo la señal donde estaremos transmitiendo. Básicamente se representa la señal de digital analógica con este conmutador. Cuando cerramos la primera resistencia, se cierra y vemos cómo se altera el voltaje. En esta ocasión así es la señal digital entre un sí y un no. Hacemos lo mismo con las demás resistencias, y si cerramos todas ya no tenemos ningún voltaje. Y eso sería entonces nuestro circuito digital analógico.